Estamos contentos, agradecidos a nuestro Dios, hermosas canciones que tocan lo más profundo de nuestro ser. Renuévame, Señor, transforma mi vida a la imagen de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y un tema tan hermoso porque tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar esta tarde. Hemos estado o empezamos esta serie de estudios. ¿Alguna vez has considerado preguntas que vale la pena hacer? Preguntas que vale la pena preguntar, valga la redundancia. Hace 2 o 3 semanas atrás, la primera pregunta que vale la pena preguntarse es: ¿existirá Dios? Y gracias al Señor que a través de su palabra y a través de lo que la creación y el universo nos cuentan, pudimos responder esta pregunta y con certeza decir que nuestro Dios existe y que es importante la fe de cada uno de nosotros si queremos acercarnos a nuestro Padre Celestial. Pero si Dios existe, ¿por qué es que vemos tantos problemas en nuestra sociedad, en la humanidad, en este mundo? ¿Por qué tanta hambre? ¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué tanto niño desamparado? ¿Por qué tantas personas enfermas? Son preguntas que valen la pena hacer. Y si ahora que soy un hijo de Dios, ahora que soy un hijo del Dios Todopoderoso, el Creador del universo, el que todo lo puede, ¿por qué es que estoy viviendo estas circunstancias? ¿Por qué es que estoy viviendo estos problemas? Esta tarde, mis hermanos, vamos a estudiar el porqué de nuestras pruebas. Muchas de las veces cuando estamos pasando por circunstancias difíciles, a veces nos ponemos a pensar: ¿por qué suceden estos problemas? ¿Por qué suceden estas cosas? Algunas veces nos preguntamos si lo que estamos viviendo quizás es un castigo de Dios por algún pecado que hemos cometido. Quizás muchos de nosotros podemos relacionarnos con momentos como estos. Algunas veces las circunstancias, los problemas que estamos viviendo son tan difíciles de sobrellevar que sentimos que no podemos hacer frente a las dificultades que la vida nos presenta. Tratamos de escapar de esta ya conocida rutina de nuestra vida, de huir de los problemas, de las dificultades. Pero nos encontramos con esta realidad que escapar de estos problemas es imposible. Sobre todo cuando nosotros no somos los que tenemos control de estos problemas, de estas circunstancias. Así que, mis hermanos, el consejo que encontramos en la carta del apóstol Santiago, escúchenme bien, en esta carta el apóstol Santiago se estaba dirigiendo a los primeros cristianos del primer siglo, hermanos judíos que habían sido expulsados, habían sido expatriados de su lugar, de su país, hermanos que eran perseguidos, hermanos que eran abusados, hermanos que eran maltratados, injuriados, robados, hermanos en Cristo que estaban enfrentando, mis hermanos, serias dificultades. Esta carta sigue siendo una ayuda, sigue siendo un consuelo para todos nosotros, para ti y para mí, que estamos viviendo por estos problemas, aún en estos días. Esta carta nos da consuelo. Esta carta, mis hermanos, nos va a animar a continuar viviendo para nuestro Señor.
Y no de una manera de resignación, sino por el contrario, como vamos a encontrar en estos versículos, con sumo gozo, sirviendo a nuestro Señor. Muchas veces creemos que somos los únicos los que estamos viviendo por estos problemas. Muchas veces nos sentimos como que estamos viviendo lo peor, pero no es así. Estos hermanos, mis hermanos, ellos estaban viviendo situaciones extremadamente difíciles. No hay punto de comparación quizás con los problemas que tú y yo estamos viviendo. El apóstol Santiago, en la lectura que acabamos de escuchar, mis hermanos, nos dicen que las pruebas, nos dicen que las circunstancias, que las dificultades que nosotros enfrentamos, ellas no vienen para destruirnos. Ellas no vienen, mis hermanos, para hacer de nosotros unos guiñapos, sino por el contrario, las circunstancias, las pruebas representan la oportunidad de nuestro gran Dios para transformar, para desarrollar su obra majestuosa en nuestras vidas. Un hermano de México muy querido que aún viene a nuestra iglesia decía, para que nuestro Dios haga, dice, esa chulada en nuestras vidas, ¿verdad? Y lo primero que vamos, mis hermanos, a hacer esta tarde es ver dos aspectos generales concernientes a las pruebas. Y estos dos aspectos generales los vamos a usar como esos fundamentos necesarios para poder contestar esta pregunta. El por qué, si yo soy un hijo de Dios, estoy pasando por el fuego, por estas pruebas. Y el primer aspecto, mi hermano, que quiero que consideremos esta tarde es que las pruebas no son comunes a todos nosotros. Mira lo que el apóstol Pedro nos dice en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 12. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 12, nos dice, amados, está él dirigiéndose aquí a hermanos, a cristianos, aquellos que hemos recibido a nuestro Señor Jesús como Salvador. Dice, amados, no os sorprendáis, no se maravillen, dice, del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Y termina diciendo como si alguna cosa extraña os aconteciese. Mi hermano, todo cristiano genuino, nacido de Dios, sabe que las pruebas, que las dificultades, las circunstancias son parte de nuestro llamado, son parte de nuestra vida cristiana. Alguien, mis hermanos, dividió al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor, en tres grupos. El primer grupo, de aquellos hermanos que están saliendo de la prueba. El segundo grupo, aquellos hermanos que están pasando hoy día, en estos momentos están viviendo situaciones difíciles. Y un tercer grupo de aquellos hermanos que están para entrar. Así que si usted no está pasando una prueba, inevitablemente, muy pronto, estará en ese lugar. Mi hermano, el cristiano no es inmune a las pruebas. El hecho de ser un hijo de Dios, como vamos a ver, es lo contrario. No existe una vacuna espiritual contra las pruebas, contra las circunstancias, las diversas pruebas que esta vida nos presenta. Y el apóstol Pedro en su primera carta, nuevamente ahora en el capítulo 1, versículo 6, Pedro capítulo 1, versículo 6, su primera carta,
Él en los primeros versículos, Él se está refiriendo a nuestra salvación y está hablando de esa herencia incorruptible, eterna, que nosotros como hijos de Dios estamos esperando. Esa esperanza bienaventurada que nos habla la palabra del Señor. Pero sin embargo, Él nos dice que si bien es cierto, estamos anhelando, esperando ese momento de nuestra salvación, que podamos, mis hermanos, salir de este lugar. Él nos dice que mientras estemos aquí en este mundo, dice, aunque ahora por un poco de tiempo, dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos, dice, en diversas pruebas. Mientras estamos, mis hermanos, esperando ese día en el cual vamos a gozar de la presencia de nuestro Dios, todavía nos queda un poco de tiempo en el cual vamos a tener que atravesar, en el cual vamos a tener aflicción en diversas pruebas. Todos nosotros, tú y yo, mi hermano, mientras estemos en este mundo, mientras estemos en este lado de la eternidad, en este cuerpo de muerte, estaremos expuestos a las diversas pruebas. Gracias a Dios que su palabra dice por un poco de tiempo. Y esto es muy hermoso, porque está comparando el tiempo en que nos toca vivir en este lado de la eternidad y lo compara con la eternidad en el futuro con nuestro Dios, y nos dice que no hay punto de comparación, que lo que vamos a vivir solamente es un poquito de tiempo, que nuestra verdadera vida, mis hermanos, está en el cielo con nuestro Dios por toda la eternidad. Y permíteme decirte, mi hermano, por lo menos de dos fuentes, de dos lugares de donde vendrán las diversas pruebas a nuestra vida. Y esa primera fuente es el mundo en el cual nosotros estamos viviendo, la sociedad en la cual nosotros nos estamos moviendo, mis hermanos. Los días miércoles tenemos un hermoso, y este es un pequeño comercial, tenemos un hermoso estudio con nuestro hermano David Jiménez. Él está enseñando el libro de Apocalipsis, está hablando acerca de las profecías. Y ahí hemos estado estudiando, mi hermano, que este mundo, este sistema está gobernado por el Satanás, el príncipe de las tinieblas. Y como tal, Satanás, mi hermano, se opone a nuestro Dios y se opone a su palabra, se opone a su iglesia. Por lo tanto, la burla, la mofa, el desprecio, la crítica, el abandono, la persecución de parte de esta sociedad, de parte de la gente, y muchas veces, tristemente, aún de nuestros seres queridos, es lo que nosotros muchas veces estamos experimentando. Hermanas o hermanos que reciben al Señor Jesucristo y luego tienen que pasar por este tipo de experiencias. El apóstol Pablo nos dice que aquel que quiere servir, que quiere vivir una vida digna de nuestro Señor, tiene que pasar por muchas persecuciones. Y una segunda fuente de la cual vendrán, mis hermanos, las diversas pruebas a nuestras vidas, es por supuesto a través de las experiencias de dolor, del abandono, del sufrimiento, de la depresión, de la ansiedad, de las enfermedades, de los desastres naturales y de la muerte, que son comunes a todos nosotros, son comunes.
al ser humano. ¿Y sabes por qué? La palabra del Señor nos habla en Génesis que esto es justamente el resultado de la caída, del pecado, de la caída del hombre y de la mujer. El apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 8 versos 20 al 21 nos habla y nos aclara acerca de esta gran verdad, y él nos dice que la misma naturaleza, mi hermano, que la misma naturaleza fue sujeta a corrupción, que esta naturaleza, que el universo en sí ha caído como consecuencia del pecado. O sea que el pecado no solamente está en el hombre y la mujer, sino también en la misma naturaleza. Y esa es la respuesta a por qué estamos experimentando muchas enfermedades. Enfermedades especialmente relacionadas con el cáncer. Pero hay un segundo aspecto concerniente, mi hermano, acerca de las pruebas que vienen a nuestras vidas. Y ese segundo aspecto es: ¿quién es el que prueba? ¿Quién es aquella persona que prueba, que trae esa circunstancia al cristiano? Estaba leyendo un libro muy hermoso de un hermano que vivió en el siglo XIX, muy querido, y él nos habla lo siguiente, y él nos dice que muchas veces nosotros no podemos, los cristianos, los hijos de Dios, a pesar que tenemos al Espíritu Santo viviendo en nuestras vidas, él nos dice que muchas veces nosotros no podemos apropiarnos de las verdades, de las doctrinas del Nuevo Testamento, porque nuestro corazón no ha sido preparado con las historias del Antiguo Testamento. En otras palabras, que es el Antiguo Testamento el que prepara el corazón del cristiano para poder no solamente entender con el conocimiento, sino también apropiar y vivir las doctrinas del Nuevo Testamento. Y cuando estudiamos, mis hermanos, la vida y las circunstancias de hombres del Antiguo Testamento, hombres de Dios, como por ejemplo Abraham, Isaac, Jacob, José, Job, David, podemos ver fácilmente que fue nuestro Dios obrando en la vida de estos hombres y mujeres. Escúcheme bien, el que permitió las diversas circunstancias, las diversas pruebas en las vidas de estos hombres. Las pruebas que experimentamos en nuestro diario vivir, mi hermano, no vienen por casualidad. Todo lo que viene a nuestra vida viene de la mano permisiva. Es nuestro Dios quien permite que vivamos, que pasemos por estos vientos contrarios de la vida. Escúchame bien, mi hermano. Dios está detrás de cada una de esas circunstancias en la cual tú estás viviendo. ¿Y sabes por qué? Y esto es lo hermoso. Porque Él quiere, mi hermano, que sepamos con experiencia, con una experiencia personal, que podamos, mi hermano, experimentar la misma presencia de nuestro Dios cuando estamos pasando, cuando estamos viviendo por esas circunstancias difíciles. Es por eso que muchas veces le pido a mi hermana Betty, durante el servicio de oración: hermana, queremos escuchar testimonios. Porque muchas veces hablamos de nuestro Dios y creemos que nuestro Dios es un Dios que está en el cielo, muy lejos de nosotros. Pero no es así.
cuando escuchamos los testimonios, cuando escuchamos, mi hermano, lo que Dios está obrando en la vida de cada uno de nosotros, hacemos real a nuestro Dios. Porque es Dios, mi hermano, el que va a estar, el que está ahí en esos momentos difíciles. En estas pruebas, mi hermano, ponemos la mano, nuestra mano, en la mano de nuestro Dios. Por lo tanto, podemos confiar en nuestro Padre Celestial en cada una de las adversidades que enfrentamos, porque sabemos que de Él vienen las circunstancias, que Él es el que permite estas pruebas. Podemos confiar que nuestro Dios tiene el control completo, que nada está pasando por accidente. Dios nos trae, mis hermanos, a nuestras vidas lo que realmente nosotros necesitamos. No necesariamente lo que deseamos, pero lo que necesitamos. Muchas veces Él trae a nuestras vidas, y gracias a Dios, por esos tiempos de alegría, de gozo, de unidad, de gozo, de compañerismo. Pero muchas veces también Él trae a nuestras vidas momentos de tristeza, momentos de pruebas, pero también momentos de triunfo, momentos de victoria. El apóstol Pablo, en el libro de Corintios, él nos dice que nuestro Dios, gracias a nuestro Dios, porque a través de Él, dice, vamos de triunfo en triunfo. Me puse a meditar sobre esto. Quizás usted lo ha escuchado muchas veces, y quizás le voy a hacer recordar esos momentos en que usted ha escuchado esta frase: Dios nos lleva de triunfo en triunfo. Quizás cuando prendiste la televisión con el control, iba a hacer esto, pero yo creo que ya estamos en el control, ¿verdad? El tiempo del control. Cuando estás ahí entrando en el internet y encuentras a estos hombres que se autodeclaran profetas y apóstoles y hablan, sí, el Señor nos manda, nos lleva de triunfo en triunfo. Pero ¿sabes qué? El énfasis que el apóstol Pablo está haciendo aquí es lo siguiente: que no puede haber victoria, que no puede haber triunfo si tú y yo, mi hermano, no estamos pasando por esos momentos difíciles, por esas circunstancias, por esos problemas. ¿Verdad? ¿Podrías tú ser considerado, podrías tú ser llamado un victorioso si nunca has ido a la batalla, a la guerra? Por supuesto que no. Mi hermano, el énfasis está aquí. Dios nos lleva de triunfo en triunfo, porque quiero que escuche lo siguiente: que cuando tú estás pasando por esos problemas, Dios está a tu lado. Hay un propósito de Dios que lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué es que Él te ha traído a este lugar? Podemos confiar que Él está en completo control de todas las circunstancias. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, nos dice lo siguiente. El apóstol Pablo dice: no os ha sobrevenido, dice, ninguna tentación. Y quisiera mencionarles que esta palabra tentación viene de la misma palabra griega que el apóstol Santiago habla de prueba. En otras palabras, el apóstol Pablo nos está diciendo: no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba, nos va a dar, dice, la salida para que podáis
soportar. Yo creo que muchas hermanas mujeres y aquellos hombres también que nos gusta cocinar van a entender lo que voy a decir. Cuando tú usas el horno, cuando tú estás usando el microwave para calentar algo, hay dos factores, ¿verdad? Uno es el tiempo. ¿Por cuánto tiempo tenemos que dejar esa carne o ese alimento en el horno o en el microwave? Y el otro factor es cuánto de temperatura, cuán intensidad. Déjame decirte lo siguiente, mi hermano. Nuestro Dios, escúcheme bien, nuestro Dios tiene control del tiempo y de la intensidad de esa prueba que tú estás pasando. ¿Sabes qué? Él no va a dejar que tú te quemes. Nuestro Dios te va a llevar de victoria en victoria. Y ahora, mis hermanos, sabiendo que nosotros los hijos de Dios estamos expuestos, todos nosotros, a las diversas pruebas y que es nuestro Padre Celestial el que permite que estas circunstancias vengan a nuestras vidas, entonces ahora podemos contestar esta pregunta: ¿por qué? El porqué de nuestras pruebas. Y la primera razón, mi hermano, el primer propósito, por qué es que Dios permite que esas pruebas vengan a nuestra vida, es porque ellas vienen a probar nuestra fe. Ellas vienen, mis hermanos, como se dice, a chequear si realmente nosotros somos verdaderos hijos de Dios. Mira lo que el apóstol nos dice en Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 3, dice: hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba, ¿qué es lo que prueba nuestro Dios? La prueba de vuestra fe, dice. Este versículo nos habla de una de las razones por qué las diversas pruebas vienen a nuestras vidas. ¿Y sabes por qué? Ya podemos contestar: porque ellas vienen a probar nuestra fe. Ellas no vienen a destruirnos. Ellas no vienen, mis hermanos, a convertirnos en unos miserables, dignos de compasión. Ellas no vienen, por último, mis hermanos, al azar, sin razón alguna, sino por el contrario, es la mano de nuestro Dios amoroso que las trae a nuestras vidas para probar nuestra fe. Y la misma idea la tiene el apóstol Pedro cuando él escribe en su primera carta. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. La misma idea la tiene el apóstol Pedro. Él dice: para que sometida, dice, ¿qué? A prueba vuestra fe, dice, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Nuestro Dios, mis hermanos, prueba nuestra fe para ayudarnos a crecer mucho más en ella. Siempre, la palabra del Señor nos dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, pero hay otra fuente más que ayuda a crecer nuestra fe, y esa fuente son las pruebas por las cuales nosotros estamos pasando. Ustedes saben, estamos todavía construyendo nuestra casa, ya hemos terminado la gran parte, quedan detalles nada más, pero pasamos muchos problemas, muchas dificultades, y al final yo le dije a Liana, hemos pasado tanto que confiamos que nuestro Dios nos va a ayudar a terminar nuestra casa. ¿Sabes por qué? Porque lo hemos visto desde el inicio, siendo fiel, ayudándonos, saliendo de cada una de esas circunstancias, de esas pruebas, de esas dificultades.
Y es esta la segunda fuente, mi hermano, cómo es que nuestro Dios nos ayuda a crecer en fe. Y esto mismo sucedió con Abraham. Cuando escuchamos de Abraham, lo asociamos con qué evento en su vida. Hubieron varios eventos en la vida de Abraham, pero hay algo muy importante que prácticamente fue el punto de la vida de Abraham en la cual el Señor comenzó a trabajar abiertamente con este hombre. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando él sacrificó a su hijo, Dios lo mandó y le dijo: hey, Abraham, dame a tu hijo. Y la palabra del Señor nos dice que él obedeció. Escúchenme bien. Quizás muchos de nosotros leemos la Biblia y pensamos que Abraham fue a este lugar pretendiendo, bueno, quizás no voy a levantar la mano y Dios no me va a detener. No fue así. El libro de Hebreos nos dice que él fue determinado, mi hermano, a sacrificar a su hijo. ¿Sabes por qué? Porque él sabía que Dios era todopoderoso para resucitar a su hijo. O sea que él no fue a jugar a ese lugar. Él fue completamente en obediencia. Pero ¿sabes qué? Para que él llegara a este nivel de fe, nuestro Dios tuvo que llevarlo paso por paso, presentándole diferentes circunstancias. Esto mismo, mis hermanos, es lo que pasó con Abraham en el Antiguo Testamento. Y esto mismo sucedió con el apóstol Pedro y el apóstol Pablo y todos los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y esto mismo, escúcheme bien, está pasando con cada uno de nosotros. Hoy en día, Dios, mis hermanos, nos está llevando de circunstancia en circunstancia para poder crecer en fe. Y hermano, nuestra fe siempre es probada por Dios. Y así como el oro que tiene que ser probado por el fuego para ver su autenticidad, para ver su valor, así también nuestra fe, aunque más preciosa que el oro, como lo dice el apóstol Pedro, es probada, mi hermano, por el fuego de las pruebas, para revelar si nosotros realmente somos auténticos hijos de nuestro Dios, para revelar nuestro amor a nuestro Dios, para revelar nuestro compromiso a nuestro Dios, para revelar nuestra dependencia en nuestro Padre Celestial. Muchas veces decimos creer en Dios, pero tristemente muchos de nosotros no somos capaces de hacer sacrificios como lo hizo Abraham, ¿verdad? Decimos: no, yo sí amo a Dios, yo creo en Dios, yo creo que Dios es un Dios todopoderoso, pero no hacemos este tipo de sacrificio. Abraham literalmente sacrificó a su hijo. Así que la pregunta que tengo para ti, mi hermano, mi hermana, esta tarde: ¿qué estás sacrificando tú por tu Dios? Es triste ver, mis hermanos, muchos hermanos con una falta de compromiso a nuestro Dios, falta de compromiso a la iglesia local, falta de compromiso, mis hermanos, al servicio. Dios te ha dado talentos, Dios te ha dado dones. ¿Qué estás haciendo con esos dones?
hermano, lo invitamos a la iglesia. Oh, pastor, es que está lloviendo demasiado. Hace mucho frío. No tengo esto, no tengo lo otro. Bueno, pasa el invierno, pasa la lluvia en Seattle, llega el primavera, verano. Hermano, vamos a la iglesia. No, el día está tan bonito que vamos a ir de picnic. Vamos a ir, vamos a hacer esto, vamos a acampar. ¿Qué estás sacrificando por tu Dios? ¿Sabes qué? Abraham sacrificó a su hijo. Hay un movimiento en Perú que dice: con mi hijo no te metas. Con mis hijos no te metas. Especialmente las madres se convierten en leonas, ¿verdad? Imagina cómo debió sentirse mi hermano, el nivel, el grado de sacrificio de Abraham, que literalmente, mi hermano, él sacrificó a Isaac. ¿Qué está sacrificando, mi hermano? ¿Qué está sacrificando, mi hermano? No, tengo que trabajar. Tengo que trabajar. Pero si creemos que existe Dios, que es Dios todopoderoso, que Él nos va a ayudar. No, tengo esto, pasó lo de acá, pasó lo de allá. Decimos, hablamos, profesamos creer y amar a nuestro Dios, pero no estamos en este nivel de sacrificarnos por nuestro Dios, que dio a su Hijo unigénito como sacrificio para darnos vida eterna, para perdonarnos nuestros pecados. Hermano, invitamos a la iglesia, venga. Hay muchos hermanos, les digo, que no están presentes aquí. ¿Sabes por qué? Porque el niño tiene compromiso con natación, porque el niño tiene compromiso con el karate, tiene clase de esto, tiene clase del otro, tiene clase del otro. No podemos estar en la iglesia, estamos muy ocupados. Estamos viviendo, hermanos, sociedades en las cuales hemos creado de nuestros hijos ídolos. Muchos de los hermanos que no vienen a la iglesia es porque están tan ocupados. Niños que tienen una agenda, que tienen un schedule, como se dice en inglés, quizás más ocupado que un diputado, que un gobernador. Es increíble, pero es verdad. ¿Qué estamos sacrificando, mi hermano? ¿Qué estamos sacrificando por nuestro Dios? Mi hermano, la prueba de nuestra fe siempre trabaja a nuestro favor. Prueba si verdaderamente somos hijos de nuestro Dios. Siempre les digo lo siguiente: esta sociedad está cansada de escuchar palabras. La gente quiere ver vidas transformadas. La gente quiere ver, mi hermano, mi hermana, vidas comprometidas con ese Dios que tú crees o profesas creer. Pero hay un segundo propósito, hay una segunda razón por qué es que las pruebas vienen a nuestras vidas. Y esa segunda razón o propósito es para producir madurez espiritual en nosotros. Efesios capítulo 4, versículos 12 al 14. En estos versículos vemos que el deseo, el sueño, mi hermano, de nuestro Dios, así como nosotros tenemos sueños con nuestros niños y queremos que nuestros niños sean esto, sean un abogado, un médico, un técnico, etcétera, etcétera, nuestro Dios tiene un sueño contigo y conmigo. Y ese sueño, ¿sabes qué es? Es que tú y yo lleguemos a una madurez espiritual.
Mi hermano, escúchame bien, no te dejes engañar. No te dejes engañar por esos predicadores que te hablan de la prosperidad. La palabra del Señor nos habla que nuestro Dios está más enfocado, Él está trabajando. Él no tiene, mi hermano, un calendario. Él está en los negocios de perfeccionar nuestras vidas, de perfeccionar tu carácter, más que proveer los bienes materiales. Y si nuestro Dios, mi hermano, nos da riquezas, alabado sea el nombre de Dios, pero ¿sabes qué? Él quiere primeramente tu corazón. Y si Dios permite, mi hermano, vivir en escasez, y Él tiene nuestro corazón, alabado sea el nombre de nuestro Dios, y podamos decir como el apóstol Pablo, porque me he contentado en la abundancia y en la escasez. Porque nuestro Dios está más interesado en nuestro corazón, en nuestro carácter. El sueño de nuestro Padre Celestial es que todos nosotros lleguemos a la unidad de la fe, dice el apóstol Pablo, el conocimiento de su Hijo, dice a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en estos versículos, Santiago, nuevamente volvemos, Santiago capítulo 1, versículos 3 al 4, el apóstol Santiago nos dice que la prueba de nuestra fe va a producir en nosotros una vida de madurez espiritual, una vida completa, una vida, dice, perfecta, sin que nos falte virtud alguna, ninguna virtud espiritual. En otras palabras, las pruebas de nuestra fe, mi hermano, va a producir en nosotros el fruto del Espíritu Santo. Va a producir el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. En otras palabras, las pruebas que vienen a nuestras vidas, esas circunstancias difíciles, van a producir el carácter de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Listos para amar y para servir a nuestro Dios. No hay otra forma. No hay otra forma. Es a través de las pruebas. Ahora, es interesante, mis hermanos, en estos versículos del 3 al 4 de Santiago, es interesante ver que para llegar a este estado de madurez espiritual, el primer fruto, mi hermano, que viene de pasar estas pruebas, nos dice el apóstol, que es la paciencia. La paciencia es el primer fruto que se produce en nosotros. Mi hermano, escúchame bien, la paciencia no se obtiene a través de leer libros, de escuchar predicaciones. La paciencia se obtiene a través de vivir las pruebas que Dios nos presenta. Pero la palabra paciencia tiene un significado quizás distinto al significado que muchas veces nosotros la asociamos. Cuando hablamos de una persona que es paciente, muchas veces nos imaginamos a una persona medio tímida, sin fuerzas. ¡Uy, déjalo ahí, pobrecito, es paciente! Pero la connotación, el significado de la palabra, mi hermano, paciencia, que el apóstol Santiago nos habla, viene de una raíz griega que significa todo lo opuesto. Nos habla de perseverancia, nos habla de que alguien que resiste, alguien que aguanta, y se refiere a esa cualidad del carácter que no se rinde frente a las circunstancias, no se rinde frente a las pruebas, por más duras, mi hermano, que las pruebas puedan ser.
Paciencia. Sinónimo de paciencia es resistir esos momentos difíciles. La paciencia no es una aceptación pasiva de las circunstancias. Hoy me sucedió esto. Hoy qué paciente es esta persona. Sino es una decisión valiente de persistir, de continuar a pesar del sufrimiento, a pesar de la dificultad. Cuando estuve meditando en esto, mi hermano, se me vino a la mente lo siguiente. Yo creo que una de las razones por qué es que vemos un porcentaje, un crecimiento tan grande de divorcios, de hogares, de matrimonios destruidos, aún en la iglesia, en el pueblo de Dios, es justamente por esto. Muchos hombres, muchas mujeres no tienen paciencia, no tienen ese aguante, no tienen esa resistencia para pasar estas pruebas. Porque detrás de estas pruebas, como hemos visto, hay un propósito de nuestro Dios, humanamente hablando. Queremos, dice Liana, en Cuba se dice, quiero salir soplado, dice, quiero salir corriendo, ¿verdad? Esa es nuestra naturaleza. Es durante el tiempo de la prueba que nuestro Dios, mi hermano, trabaja. Escúcheme bien, en ese momento de la prueba es que Dios quiere trabajar contigo, quiere trabajar con tu carácter. La prueba, mi hermano, es esa oportunidad que tenemos para acercarnos en comunión íntima con nuestro Dios. Es durante este tiempo que nuestro Dios, de una manera específica, tenemos que agradecer a nuestro Dios por las pruebas. Porque de una manera específica Él quiere tratar con esas áreas, con esos aspectos de nuestras vidas que tenemos que mejorar, que tenemos que rendirle a Él, que Él tiene que tener control. Es justamente en estos momentos. No son momentos, mi hermano, para correr. No es momento para llenarnos de ansiedad y de depresión y abandonarnos como esos barcos que no tienen dirección. Son momentos, por el contrario, de decirle a nuestro Dios, Señor, ¿qué área de mi vida, de mi carácter, quieres que te entregue? Muchas veces somos nosotros los que no nos damos cuenta qué es lo que está faltando, qué es lo que está fallando en nosotros. Y es necesario que nuestro Dios nos hable a través de las pruebas. En nuestra humanidad tenemos esa tendencia, mi hermano, de rendirnos, a escaparnos, a buscar atajos, a buscar salidas. Y no dejamos que Dios haga su obra, esa obra maestra en nuestras vidas. Es por eso que el cristiano inmaduro, escúchenme bien, es por eso que el cristiano inmaduro siempre es un cristiano impaciente, una persona impaciente, una persona que no tiene paciencia. Nunca va a crecer, nunca va a madurar espiritualmente. ¿Y sabes qué? Dios es tan bueno con estos hermanos impacientes, inmaduros, que Él va a traerles pruebas, pruebas, pruebas y pruebas hasta que aprendan la lección. Porque solamente es a través de las pruebas que vamos a crecer, mi hermano, en paciencia. Hay una hermana o hermanos en la iglesia que a veces hablan y dicen, por eso yo no le pido paciencia a Dios, porque Dios me va a mandar las pruebas.
¿Por qué? ¿Verdad? Pero ¿sabes qué? Si no desarrollamos paciencia, como hemos visto, va a ser imposible crecer espiritualmente. Pero hay otro propósito, mi hermano, ¿por qué Dios envía estas pruebas a nuestras vidas? Y es para glorificar y honrar el nombre de nuestro Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, nos dice, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, dice, mucho más preciosa que el oro, el cual, dice, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada, dice, ¿en qué? En alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Otro propósito más, mi hermano, porque es que las pruebas vienen a nuestras vidas, es para, a través de ellas, el nombre de nuestro Dios sea honrado y glorificado. Así que en Job capítulo 42, vemos, mis hermanos, que a través de estas pruebas que este hombre de Dios, Job, pudo resistir, que él pudo aguantar. Vemos que al final, en el capítulo 42, sus amigos tuvieron la oportunidad de conocer y experimentar el perdón y la bondad de nuestro Dios, y el nombre de nuestro Dios fue glorificado por estos hombres. Y en Hechos capítulo 16, versículo 11, vemos que fue que a través de la prisión del apóstol Pablo en esta ciudad de Filipos, a través de esta prueba, de esta experiencia, fue que este carcelero y toda su familia, dice, llegaron al conocer al Señor Jesús como Salvador, y el nombre de nuestro Dios fue honrado y glorificado a través de estas pruebas. Son las diversas pruebas que Dios permite a nuestras vidas, mi hermano, la oportunidad para que esas personas cercanas a nosotros puedan honrar y glorificar a nuestro Dios. Cuando están observando nuestra reacción frente a esas pruebas, cuando vean nuestra fidelidad, cuando vean nuestra fe, que nuestro Dios está obrando en nosotros, esas personas, mis hermanos, van a glorificar. Cuando ellas vean cómo es que la mano poderosa de nuestro Dios está moldeando y perfeccionando nuestro carácter, dirigiendo y guiando nuestras vidas. Es en esas pruebas que nuestros familiares, que nuestros amigos, que nuestros compañeros de trabajo van a glorificar a nuestro Dios. Son a través de estas pruebas las oportunidades y las puertas abiertas que Dios nos da para llevar el evangelio a aquellas personas que no conocen de nuestro Dios. Y por último, hay otra razón por qué es que las pruebas vienen a nuestras vidas, y vienen para capacitarnos, para ayudarnos, mis hermanos, a capacitarnos para poder consolar a otras personas que están pasando por pruebas. Mira lo que el apóstol dice en 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 4. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela, dice, en todas nuestras pruebas, tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier prueba, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Las diversas pruebas que vienen a nuestras vidas nos van a capacitar, mis hermanos, para consolar, para animar, para fortalecer a otras personas que están pasando por pruebas similares. Es muy difícil consolar. Es muy difícil, mi hermano, animar a una persona que está pasando por una circunstancia que es ajena a nosotros.
¿verdad? Cuando alguien está pasando por una circunstancia, por una prueba que yo he pasado, voy a tener la capacidad de poder entender a esa persona. Mi hermano, Dios en su infinito amor, escúcheme bien, en su misericordia, nos ha escogido a todos nosotros, todos los que hemos pasado por diversas pruebas, como esos instrumentos para animar a aquellas personas que necesitan de alguien que pueda entender sus problemas, sus circunstancias, su pesar. Y para terminar, quizás como resultado de todo lo que hemos hablado esta tarde, podemos entender al apóstol Pablo o al apóstol Santiago lo que él escribió en el versículo 2. Yo no sé si el versículo está ahí. Santiago capítulo 1, versículo 2. Si tienen su Biblia, si tienen su teléfono, vamos a leerlo todos, porque este es un versículo mal interpretado por muchas personas. Dice: hermanos míos, todos juntos, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo un gozo extremo cuando os halléis en diversas pruebas. Y aquí el apóstol no nos está diciendo que debemos de gozarnos por la prueba en sí, porque ¿quién se va a gozar, hermanos, por la muerte de un ser amado? Sino lo que él está diciendo aquí es que debemos de gozarnos extremadamente por lo que la prueba, por lo que esa circunstancia produce en nuestras vidas. Las pruebas vienen a probar nuestra fe y nos ayudan a crecer más en ella. Vienen a revelar el amor a nuestro Dios, vienen a revelar ese compromiso con nuestro Dios, nuestra dependencia. Producen en nosotros esa madurez espiritual que necesitamos. El nombre de nuestro Dios va a ser glorificado, va a ser honrado por esas personas que nos van a observar viviendo, pasando por estas circunstancias, y nos van a capacitar para consolar a aquellos hermanos, a aquellas personas que están pasando por circunstancias similares. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Amén.